Muy buenas noches a todos, gracias María, gracias a todos por compartir con nosotros aquí este momento. Pues bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy pues es el aborto y sus consecuencias espirituales. Y es un tema siempre delicado y triste cuando nosotros conocemos sus consecuencias y esperamos, bueno, que poco a poco la humanidad vaya madurando y sea consciente de las decisiones que se toman al respecto de este tema. La mujer tiene una sagrada misión, la concepción y gestación, convirtiéndose en madre, es el vehículo para que los espíritus podamos reencarnar y vivir una experiencia valiosa para nuestra vida inmortal. Toda una programación se realiza en el plano espiritual. Se planifican los matrimonios, los hijos que vamos a tener, la familia, sin estar por ello sujeto a un determinismo o fatalidad en nuestro destino. Y una vez sujeto a un y una vez encarnados, tomamos entonces en ocasiones equivocadas decisiones por desconocimiento, por una mala orientación, por muchas causas personales y sociales, por conceptos materialistas, por una noche de aventura, etcétera, etcétera, buscando como solución el aborto, interrumpiendo todo un trabajo maravilloso programado por la espiritualidad amiga que vela por nuestra evolución, y al realizar este crimen automáticamente asumimos un compromiso ante la ley divina. España hoy se debate en las Cortes Generales con la ley del aborto del 3 de marzo del año 2010, desconociendo la trascendencia espiritual que tiene. España es un país cuya demografía es regresiva, tiene una de las natalidades más bajas del mundo y envejece a pasos agigantados. La mayoría de mujeres que abortaron entre 2002 y 2011 tenían entre 20 y 24 años, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Sanidad publicadas en su página web, que recaba datos desde el año 2002. Además, entre 1992 y 2011 se registraron 5.087 abortos en menores de 15 años y 204.112 en jóvenes de entre 15 y 19, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España. Consultando Wikipedia sobre el aborto en España, nos arroja el siguiente dato según las estadísticas del Ministerio de Sanidad. En el año 2013 se realizaron 108.690 abortos. Buscando entonces más elementos para iniciar este tema, utilizando esta herramienta maravillosa que hoy tenemos, que se llama Internet, encontré entonces la Organización Mundial de la Salud, la segunda edición traducida al español del año 2012, titulada Aborto sin riesgo. Guía técnica y de políticas para el sistema de salud. Y como esta respetable organización en su presentación dice así, y cito textualmente: el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización. Entonces me tomo el derecho de usar parte de su información. Este material consta de 4 capítulos y 7 anexos. En su presentación nos dice lo siguiente: durante las últimas 2 décadas, la evidencia relacionada con la salud, las tecnologías y los fundamentos lógicos de los derechos humanos para brindar una atención segura e integral para la realización de abortos han evolucionado ampliamente. A pesar de estos avances, se estima que cada año se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, lo que produce la muerte de alrededor de 47.000 mujeres y discapacidades en otras 5 millones de mujeres. Casi cada una de estas muertes y discapacidades podría haberse evitado a través de la educación sexual, la planificación familiar y el acceso al aborto inducido en forma legal y sin riesgos, y a la atención de las complicaciones
del aborto. Añadiría entonces yo estas palabras del documento, que independientemente de la educación sexual, la planificación familiar y el aborto inducido en forma legal y sin riesgo, y lo ponemos entre comillas, pesa una causa mayor que desconocen la mayoría de quienes vivimos en la tierra, la violación de la ley universal que a todos nos dirige, que al violentarla crea para nosotros una grande y grave responsabilidad que tendremos que dar cuenta y reparar más tarde, queramos o no, haciéndose presente inevitablemente la ley de causa y efecto, que para ser comprendida se hace necesario aceptar la inmortalidad del alma que nos invita a vivir en fraternidad de unos con los otros, teniendo todos el mismo origen y sin privilegios. Quisiera hacer una reflexión mayor ya que nos encontramos en el mes de agosto. Cada año, en este mes la humanidad se pronuncia en contra y recuerda la masacre producida por el único ataque nuclear que ha sufrido la humanidad los días 6 y 9 de agosto de 1945 en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. En el primer ataque de Hiroshima se estima que, según la información de Wikipedia, murieron 166.000 personas y en el segundo ataque en Nagasaki murieron 246.000 personas. Estas cifras no son exactas, difieren mucho dependiendo de la fuente, ¿no? Nosotros nos remitimos a Wikipedia. Sin embargo, aún la humanidad no se pronuncia de igual forma con las muertes de 22 millones de seres que cada año mueren debido al aborto. El libro de los espíritus, en el tercer libro, capítulo 4, ley de reproducción, nos presenta la pregunta 686 que dice: ¿la reproducción de los seres vivientes es una ley de la naturaleza? Y los espíritus respondieron a Kardec: eso es evidente, pues sin la reproducción perecería el mundo corporal. Los espíritus entonces nos dicen claramente que obstaculizar la reproducción es violentar la ley divina, necesaria para todos nosotros, pues sin ella no podríamos evolucionar, crecer, encaminarnos hacia los mundos superiores y conquistar la perfección del espíritu. No es posible querer perfeccionarnos permaneciendo en el mundo espiritual todo el tiempo, sin pasar todas las veces que nos sean necesarias por el mundo corporal. Es lo que los espíritus dijeron a Allan Kardec en la respuesta a la pregunta 166 del libro de los espíritus. En el mismo capítulo, en el apartado Obstáculos a la reproducción, presenta Kardec entonces la pregunta 694 y dice: ¿qué debe pensarse de los usos que tienen por efecto contener la reproducción con la mira de satisfacer la sensualidad? Y entonces los espíritus respondieron: eso prueba el predominio del cuerpo sobre el alma y lo materializado que está el hombre. Aquí los espíritus puntualizan que tenemos más inclinaciones materiales que espirituales. Por eso, aún seguiremos visitando por muchas reencarnaciones más este planeta u otro más inferior, a pesar de la aspiración de querer, creer o merecer estar listo o con derechos para vivir en la nueva condición del planeta de regeneración. Kardec entonces, interrogando al mundo espiritual en la pregunta 689, nos presenta así: ¿los hombres actuales son de nueva creación o los descendientes perfeccionados de los seres primitivos? Y los espíritus entonces dijeron: son los mismos espíritus que han vuelto para perfeccionarse en cuerpos nuevos, pero que están lejos aún de la perfección. Volviendo entonces a la información que presentamos de la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto, cada año se interrumpe el adelanto, la prosperidad espiritual a 22 millones de hermanos nuestros, que no se les dio la oportunidad de evolucionar como hoy lo estamos intentando nosotros. Y además, 47.000 madres regresan inesperadamente por la desencarnación al mundo espiritual debido al aborto. Entonces podemos preguntarnos: ¿en qué condiciones llegan ellas? ¿Cómo queda o ha quedado ese espíritu que necesitaba progresar espiritualmente y se le interrumpió la oportunidad? Ellas regresan al mundo espiritual en condiciones dolorosas para arrastrar un karma angustioso. Los espíritus que no pudieron reencarnar
la gran mayoría se convierte en espíritus obsesores, buscando venganza. En el libro del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 12, los enemigos desencarnados dice en el ítem 6, los enemigos del mundo invisible manifiesten su malevolencia por las obsesiones y subyugaciones de las que tantas personas son víctimas. Si no hubiese hombres malos, no habrían espíritus malos a su alrededor. El problema del aborto es muy delicado, trayendo muchos sufrimientos y compromisos para quien lo lleva a efecto, para quienes inspiran a otros a realizarlos, para los que defienden la idea de una ley que lo justifique, para los que promueven manifestaciones amparándonos en el derecho como vemos ahora en la pantalla. Eso lo decido yo. Sí es cierto que nosotros podemos decidir, tenemos ese derecho, pero también recogeremos el resultado de esa decisión y ese derecho que queremos tener. Kardec entonces interrogó al mundo espiritual en la pregunta 357. ¿Qué consecuencias tiene el aborto para el espíritu? Y ellos dijeron, es una existencia nula que debe volverse a empezar. Es una respuesta muy sencilla, muy sintética, y analizándola así, uno dice, bueno, pues si no se interrumpió, pues se vuelve a empezar, pues no pasa nada, ¿no? Sin embargo, en la siguiente pregunta, en la 358, pregunta entonces Kardec, ¿es un crimen el aborto provocado, cualquiera que sea la época de la concepción? Y ellos entonces ahí ampliaron la respuesta anterior diciendo, existe siempre crimen cuando violáis la ley de Dios. La madre o cualquier persona cometerá siempre crimen, quitando la vida al niño antes de nacer, porque le está impidiendo al alma soportar las pruebas, cuyo instrumento había de ser el cuerpo. Los espíritus dicen bien claro entonces que la madre o cualquier persona cometerá siempre crimen al realizar el aborto. En esa definición de cualquier persona entran los profesionales de la medicina vinculados a la práctica del aborto, adquiriendo compromiso ante las leyes divinas. Solamente es justificable el aborto según los espíritus cuando está en peligro la vida de la madre, siendo preferible preservar la vida del espíritu que ya está encarnado de aquel que aún no lo está. Es la respuesta dada por los espíritus a Kardec en la pregunta 359 en el libro de los espíritus. Como todos nosotros somos espíritus inmortales, regresando al mundo espiritual después de una corta estancia por aquí, tenemos un cuerpo periespiritual que registra a la manera de un disco duro de los que hoy usamos en los ordenadores o en las computadoras. Y todo aquello que hacemos, sea para el bien o para el mal, queda registrado. Y es por eso que el espíritu Andrés Luis nos relata entonces en el libro de nuestro hogar, psicografiado por el médium Francisco Cándido Javier, en el capítulo 31, titulado Vampiro, un caso muy singular para el tema que estamos presentando. Es la situación espiritual de una médico profesional en ginecología después de desencarnar. Él nos cuenta entonces que estamos trabajando en las cámaras de rectificación junto a la negada enfermera Narcisa. Viene al encuentro de ellos un trabajador de nombre Justino, un centinela de las cámaras de rectificación, trayendo la noticia de que el portón de acceso a los campos de cultura se encontraba una infeliz mujer pidiendo socorro, diciéndole entonces Narcisa, ¿y por qué no la atendió? Entonces le respondió, con gesto escrupuloso, que atendiendo las órdenes que él cumple, no podía hacerlo, porque la pobre mujer estaba rodeada de puntos negros. Como el caso entonces lo consideraban grave, fueron al encuentro de ella. Al llegar, Andrés Luis vio simplemente a una infeliz mujer cubierta de andrajos, con rostros horrendos y sus piernas en llagas. Pero Narcisa, que tenía la visión espiritual educada, veía los puntos negros que Andrés Luis no podía percibir. Era tan grave la situación que Narcisa entonces se vio obligada a recurrir al director de los centinelas de la Cámara de Rectificación de nombre Pablo, que examinando atentamente el caso determinó que ese espíritu no podía recibir el socorro de la colonia espiritual, nuestro hogar, dejándola a su propia suerte.
Decisión que tanto Narcisa como Andrés Luis no podían ver así, ¿no? Le extrañaba, ¿no? Y entonces ellos le dijeron, el vigilante le dijo que, diciendo que no podía permitir una entrada, y le dijo a Narcisa que le dijera que viera, ¿no? Si había alguna cosa más de esos puntos negros que ella estaba diciendo, ¿no? Sin embargo, él veía más, ella no veía nada, y él le dice que sí, que contara y dijera cuántas manchas negras habían. Ella dice que eran 58. Entonces el hermano Pablo, con la paciencia de lo que saben esclarecer con mucho amor, le explicó. Esos puntos negros, oscuros, representan 58 criaturas asesinadas al nacer. En cada mancha veo la imagen mental de un bebé aniquilado, unos por golpes aplastantes y otros por asfixia. Con el pretexto de aliviar las conciencias ajenas se entregaba a crímenes nefandos, explotando infelices jóvenes inexpertas. Su situación es peor que la de los suicidas y homicidas, que a veces presentan notables atenuantes. El capítulo entonces termina con un diálogo entre Pablo y ese espíritu que no reconocía la magnitud de las prácticas que había cometido, considerándose entonces como una persona cariñosa, creyente, buena y pura, esperando encontrar el cielo, el paraíso que le habían prometido, ya que lo merecía, porque ya se consideraba que había practicado buenas obras. Vamos entonces a poner un ejemplo que traemos del libro Entre telones de la obsesión, por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, psicografía del medium Divaldo Pereira Franco. Este libro tiene un tema, trae como tema principal la obsesión, claro, y en particular el rescate de un espíritu llamado Teofrasto, que dirigía un gran conglomerado de espíritus dedicado al mal bajo su poder, practicando la técnica de la hipnosis. El capítulo al que nos vamos a referir es el número 6, que se titula El anfiteatro. Como su propio nombre lo indica, vamos a destacar algunas particularidades ambientales de este anfiteatro, que es posible que para algunos parezca exagerado, ¿no? O simplemente una narración de ciencia ficción del mundo espiritual. No obstante, es bueno que digamos que no es ni lo uno ni lo otro. Es la realidad que encontramos muy cerca de nosotros, e incluso yo me atrevería a decir que lo narrado en este capítulo es hasta muy común en ciertos ambientes en el que nosotros los encarnados nos encontramos, dando rienda suelta a la imaginación, del vicio y del placer. Vamos a ver qué dice aquí. Dice Manuel Filomeno de Miranda: la comitiva integrada por Guillermo, Ambrosio y él, más el instructor Miranda, más el instructor Saturnino, entran en un anfiteatro notando un olor a putrefacción, multitud de entidades viciosas en actitudes repelentes, otros con expresiones simiescas en el rostro. Vibraciones viciosas y sombrías cargaban el cielo, que presentaba un tono ceniciento oscuro, sin estrellas, solo plagado de miasmas parecido a un pantano. La construcción del anfiteatro era de una materia parda y sin brillo, con forma circular recordando los viejos circos. Luces violetas y rojas se diseminaron sobre sombras muy atormentadas. Hago una parada aquí para exponer textualmente las palabras que Manuel Filomeno de Miranda hace sobre esta descripción, que es muy bueno reflexionar en ella. Él nos dice así: y pensar que aún estábamos en la misma tierra, un poco más allá de las vibraciones del mundo material, pero sin embargo dentro de él. O sea, que esta descripción que ha hecho Manuel Filomeno de Miranda es una cosa tan muy cerca, pero muy cerca de nosotros. De pronto aparecieron entonces en el recinto interno y semicircular extraños secuaces que hacían sonar raros instrumentos musicales, anunciando la llegada del doctor Teofrastus. Muchos encarnados participaban perfectamente identificables, dado los vínculos del perispíritu aún ligado al cuerpo físico bajo el efecto del sueño reparador, que aparecían encadenados, algunos libertinos que los conducían como si fueran esclavos de sus pasiones sin poderse liberar. El ambiente asfixiante
abundantes nubes de humo mezcladas con fuertes olores a acres, cuando entró un singular grupo grotesco, extrañamente vestido, usando ropas de colores fuertes, predominando el violeta y el negro, y al frente Teofrastos, resaltando la ferocidad brillante de sus ojos casi oblicuos, dirigiéndose a la multitud, usando entonces un micrófono y diciendo: hoy tenemos un caso de justicia, juzgaremos a una criminal que vino de la tierra para nuestros presidios hace casi un año. Aparecieron entonces los que nosotros llamaríamos aquí los jurados, o el jurado, que tomaron asiento en lugares reservados, un acusador, dos testigos, uno de lamentable aspecto, lacerado, y el otro apenas una pasta periespiritual informe, que se mantenía en una cesta nauseabunda. La colocaron entonces en la mesa en medio del escenario. Fuertemente atada por cadenas, fue traída una joven mujer de unos 35 años de edad, escoltada por dos guardias que la condujeron al lugar donde se estaba desarrollando tan triste escena. Con semblante macilento y la expresión de locura, andrajosa y sucia como estaba, casi se arrastraba, minada por la ausencia de fuerzas. La infeliz mujer levantó varias veces sus ojos, traduciendo en su mirada el enorme sufrimiento que invadía su ser. El acusador, erguido y felino, narró para todos los presentes: esta mujer viene de la tierra, luego de una vida abominable. Se engañó cuanto le fue posible, entregándose a toda especie de placeres. Fue asistida de cerca por diversos cooperadores de nuestra organización, después de cometer sus primeros crímenes. Teniendo oportunidad de convertirse en madre durante 6 veces consecutivas, fracasó en todas ellas, evadiéndose por medio del infanticidio de toda responsabilidad para con sus propios actos. En la última ocasión, pasó a ser víctima de su propia liviandad y desencarnó tras una terrible y prolongada hemorragia que le quitó toda posibilidad de sobrevivencia. Entre aquellos a quien ella impidió el retorno a la carne, tenemos aquí a 2 de sus víctimas, en diferentes estados. Una consiguió retornar a la forma anterior, aunque presenta las marcas de los instrumentos con que destrozaron su cuerpo e información. El otro aún duerme, hibernando como su forma desfigurada, gracias al despadecimiento sufrido en el acto del aborto. El juzgamiento terminó con el vocerío en las galerías de todos los que estaban allí presentes, anunciando entonces el veredicto: culpable. Seguidamente, el doctor Teofrastos entonces sentenció: hagamos con ella lo que en su íntimo siempre fue, una loba, y a través del poder de la voz, impregnada de vibraciones pesadas, deleterias y vigorosas, valiéndose de procesos hipnóticos, actuando en el subconsciente periespiritual, se llevó a cabo la mutación de las formas, apareciendo el fenómeno de la licantropía, que es la pérdida periespiritual momentáneamente del cuerpo humano, apareciendo la forma de loba. Este relato tan doloroso es resultado entonces del aborto cuando regresamos al plano espiritual. Por eso tenemos el deber de quienes ahora comprendemos esta realidad, ayudar en el momento que sea necesario si las posibilidades nos los permiten, esclarecer a quienes se dirigen a la práctica del aborto, no para asustarles con esta narración que es muy probable que no la acepten o no la entiendan, pero sí decirles no al aborto, sí a la vida, pues el aborto tiene una consecuencia que se reflejará en las próximas reencarnaciones, y es a lo que ahora vamos a exponer. Consecuencias del aborto en próximas reencarnaciones. El libro Locura y obsesión por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, psicografía del medium Divaldo Franco, es muy interesante, reuniendo unos casos
algunos casos que invitan al estudio realizados en un núcleo del sincretismo afro-brasileño, cuando Manuel Filomeno de Miranda fue invitado por el doctor Becerra de Meneses, y éste le dijo, ofreciendo entonces la oportunidad de estar a su lado, observando las técnicas puestas en práctica. Dice Becerra de Meneses, donde son practicados los diferentes cultos animistas, con el respeto y la consideración que nos merece toda creencia y toda expresión de libertad humana, particularmente en el sector de las confesiones religiosas adoptadas. Él nos cuenta entonces, Filomeno de Miranda, en el capítulo 3, titulado La consulta, el auxilio que se realiza a este núcleo de sincretismo, y presentamos entonces este ejemplo. En una habitación donde se realizaban las consultas, se encuentra el médium a tenor, entra una joven señora que se quejaba de un disturbio sexual que procedía de la frigidez que la atormentaba y que estaba destruyendo el hogar. Era una madre de un par de niños que afirmaba eran adorables. Amaba al esposo que estaba a punto de perder, en razón del malestar que experimentaba cuando se producía el encuentro sexual. Ella suplicaba ayuda. La entidad, incorporada en el medium, la confortó al principio auxiliándola a hacer un relax e infundiéndole confianza en la misericordia de Dios, que de nadie se olvida. Escucha su drama sobre las largas noches de vigilia, sus temores, lágrimas y discusiones que venían agravando en los últimos tiempos al matrimonio, donde los cónyuges se hacían muchísimo daño por falta de la sinceridad de un diálogo amigo y honesto. El espíritu le esclareció que su disturbio se originaba del comportamiento infeliz que mantuvo en existencia anterior, cuando se dejó seducir por el novio y fue conducida a un aborto criminal. Luego de otros deslices morales, se recogió a la vida religiosa en la cual, por disgusto contra el mundo, pasó a tener una conducta de castidad, detestando el sexo y sometiéndose a rudos cilicios entre pensamientos de odio y rebeldía que fueron perturbando su función genésica. Siendo entonces una joven atrayente, terminó por perturbar el leve equilibrio del confesor, que le expuso la torpe pasión de que se vio objeto, culminando por enredarse ambos en un escándalo que las circunstancias de ese momento ahogaron. Él fue transferido a otra ciudad, mientras ella se dejó consumir por el terror en una actitud contemplativa en la cual la mente fijada en la desdicha generó la frustración que ahora se presentaba. Como la ley divina los pone uno frente a otro sin equivocarse nunca, al reencarnar reencontró al religioso para reajustarse en el matrimonio, su actual esposo. De los dos hijos, uno de ellos era el espíritu que había expulsado por el aborto en aquella pasada existencia. Ahora le correspondía reeducar la mente, recibir asistencia fluidoterapéutica, orar y renovarse, a fin de que con el auxilio del tiempo recompusiera la situación. Debidamente informada y con perspectiva de paz, se retiró conmovida. Aquí tenemos entonces, amigos, presente la ley de causa y efecto que nos habla la doctrina espírita, siendo el dolor y el sufrimiento una forma educativa de nuestro comportamiento. Extralimitando el libre albedrío, él se convierte en verdugo de nosotros mismos, visto que actuando equivocadamente, él impone la necesidad de la reparación y la reconquista del tiempo malgastado en el error. El espíritu de Luis entonces en su libro Acción y Reacción, psicografiado por Chico, en el capítulo 15, Anotaciones Oportunas, nos dice: la mujer que promueve el aborto o pretende justificar semejante delito es constreñida por las leyes irrevocables a sufrir trastornos en el centro genésico de su alma y se predispone generalmente a dolorosas enfermedades como la matritis, que es la inflamación del útero, el vaginismo, que es la contracción espasmódica del músculo constrictor de la vagina, la metralgia, que es dolor en el útero,
el infarto uterino, la tumoración cancerosa, flagelos con los cuales muchas veces concluye la experiencia dentro del envoltorio corporal y parte hacia el más allá a rendir cuentas ante la justicia divina por el crimen practicado. Sigue diciendo Andrés Luis, la mujer que corrompió voluntariamente su centro genésico recibirá en el futuro a almas que han enviciado la forma de ser que la caracteriza. Por eso será madre de criminales y suicidas en el campo de la reencarnación, regenerando las energías sutiles del perispíritu a través del sacrificio ennoblecedor con el que se entregará a los hijos torturados e infelices de su carne, aprendiendo a orar, a servir con nobleza y a mentalizar la maternidad pura y sana, la que acabará reconquistando al precio de sufrimiento y trabajo. Recurrió entonces a las palabras del Espíritu del Espíritu Manuel en su libro Camino, Verdad y Vida, en la lección 62, titulado Parentela. Él nos recuerda lo siguiente: no siempre los lazos de sangre reúnen a las almas esencialmente afines. Frecuentemente, por las imposiciones de la consanguinidad, grandes enemigos son obligados al abrazo cotidiano bajo el mismo techo. De ahí que entonces nosotros tengamos pues los conflictos dentro del hogar, porque estamos reconquistando a almas perturbadas que nosotros fuimos causantes. Entonces podemos recordar las palabras de Juan en su Evangelio en el capítulo 8, versículo 34, cuando dice: todo aquel que comete el mal es esclavo del mal. Aunque no voy a comentar nada sobre este libro que les voy a presentar, un libro muy interesante, Gestación, Subir Intercambio, del doctor Ricardo Di Bernardi, les invito a su lectura porque esclarecerá muchos puntos relacionados con el tema del aborto. Consta de 39 capítulos y bueno, aquí tienen ustedes recuperación de las emociones de las gestantes sobre la criatura, la problemática espiritual de la gestación, educación prenatal del feto, cómo y por qué, genética y reencarnación, dolencias congénitas. Bueno, hay una serie de temas muy interesantes que la verdad que vale la pena leer el libro. Me gustaría entonces terminar leyendo el mensaje esclarecedor del Espíritu Manuel por mediación del médium Francisco Cándido Javier, cuando en una reunión el 9 de enero del año 1959 en el Centro Espírita de Uberaba, los que ahí participaban estaban analizando el tema del aborto a la luz de la doctrina espírita, como lo estamos haciendo nosotros hoy. Y ellos estaban analizando la pregunta 358 del Libro de los Espíritus que nosotros también pusimos al principio. Y el mentor espiritual, después de escuchar las reflexiones y comentarios de los presentes, aportó su reflexión para todos con el mensaje titulado Aborto delictivo, que está en el libro Religión de los Espíritus. Él nos dice así: nos conmovemos habitualmente ante las grandes tragedias que agitan la opinión general. Homicidios que convulsionan la prensa y ponen en acción a numerosos equipos policiales. Robos espectaculares que inspiran amplias medidas de vigilancia. Asesinatos, conflictos, estafas y asaltos de diversa índole generan una guerra de nervios en todos los niveles de la sociedad. Y para desalentar tal proliferación de la ignorancia y de la delincuencia, se erigen las cárceles y se forjan las cadenas. Se implementa el trabajo forzado y en algunas naciones la liquidación de los condenados se practica incluso en la calle sin el menor atisbo de compasión. Sin embargo, existe un crimen más doloroso por la voluptuosa crueldad con que es practicado, en el silencio del santuario doméstico o en el regazo de la naturaleza. Un crimen aterrador, porque la víctima no tiene voz para suplicar piedad ni brazos robustos con que confiarse en movimientos para poderse defender. Nos referimos al aborto delictuoso, en el que padres inconscientes determinan la muerte de sus propios hijos y frustran su existencia antes de que puedan sonreír para la bendición de la luz.
hombres de la tierra, y sobre todo vosotras, corazones maternos, convocados a la exaltación del amor y de la vida, absténganse de semejante acción que os desequilibra el alma y oscurece vuestro camino. Huye del satánico propósito de sacrificar los brotes de vuestro propio seno, porque los ángeles tiernos que rechazáis son mensajeros de la providencia que asoman al hogar para brindaros socorro. Si bien existe legislación humana que os indique la torpeza del infanticidio, sean los recintos familiares o en las sombras de la noche, los ojos divinos de Dios nuestro Padre os contemplan desde el cielo y os incitan silenciosamente a las pruebas de la reparación a fin de que se limpie de vuestra conciencia la falta inexcusable que habéis perpetrado. Es verdad que ellos no sabrán de leyes, pero tienen todo el derecho a vivir como estamos hoy viviendo nosotros. Por lo tanto, dejémoslos nacer, son nuestros hermanos, son nuestros compañeros del camino que también quieren buscar la felicidad como nosotros la estamos tratando de conquistar en estos momentos. Hasta aquí nuestra conferencia. Muchas gracias a todos. Mucha paz. Si has visto, magnífica la conferencia, ha sido muy, muy, muy interesante. Deberíamos de verla y escucharla toda la semana, me parece a mí. Y más personas, ¿no? También que la vieran y la escucharan, toda esta información, que leyeran estos libros, que se instruyeran y que supieran realmente cuál es nuestra realidad y el porqué de nacer, el porqué, la importancia, ¿no? De adquirir un cuerpo nuevo, el por qué el no matar, el no hacer eso con estos seres que tienen tanta necesidad como nosotros la teníamos para adquirir un cuerpo físico. Muchas gracias, ha estado genial. Muy buena, muy Gracias buena. María, Gracias gracias a después. todos por Bueno, compartir con la colega nosotros. Maite. En YouTube y en demás sitios, ¿no? En el centro y en todo. Ha estado muy bien, muy bien. Aunque ahora, hermanos, si surgió alguna pregunta, que seguro que hay muchísimas, ahora empezarán a fluir, pues dejo el micro abierto. A ver, las preguntas. La conferencia es el aborto. Ya no.